A sus 56 años, cuando su nombre vuelve a ocupar titulares tras décadas de silencio, es imposible comprender el impacto de Adela Noriega sin regresar al punto de partida. Su vida antes de la fama, los años que forjaron la sensibilidad, la fortaleza y el misterio que hoy la rodean. Nacida el 24 de octubre de 1969 en Ciudad de México, Adela Amalia Noriega Méndez llegó a un hogar modesto pero profundamente afectuoso. Era la hija de doña Amalia, una mujer descrita por quienes la conocieron como cálida, trabajadora y de una fe inquebrantable. Su padre falleció cuando ella aún era muy pequeña, lo que marcó profundamente la dinámica familiar, y dejó a su madre como su mayor figura de apoyo y guía. Adela creció rodeada de dos pilares clave: su hermana mayor, Reina, y su hermano menor, Alejandro, quienes más tarde se convertirían en su refugio emocional durante las tormentas que llegarían con la fama. Desde temprana edad destacó por su mirada expresiva, esa que más tarde conquistaría a millones de espectadores. Sus profesores de primaria recordaban a la pequeña Adela como una niña reservada, observadora, con una sensibilidad artística que se manifestaba en su gusto por la música, el dibujo y las historias románticas. La adolescencia trajo consigo los primeros destellos del destino que la esperaba. Con solo 12 años, mientras caminaba por una de las avenidas más transitadas de la capital, un cazatalentos notó su belleza angelical y su presencia natural. Aquel encuentro casual abriría la puerta a un universo que Adela jamás había imaginado: el mundo del modelaje y la televisión. Su familia, aunque inicialmente sorprendida, apoyó la decisión, creyendo que la oportunidad podría ayudar a mejorar la situación económica del hogar. Para Adela, que aún era una niña, aquello no era más que un juego. Posar para una cámara, grabar pequeños anuncios, aparecer en revistas juveniles. Sin embargo, detrás de la ternura y la timidez de su rostro, ya se formaba la personalidad disciplinada y perfeccionista que marcaría su futuro. Adela no solo quería aparecer en la televisión, quería hacerlo bien, sorprender, emocionar. Este deseo de excelencia, sumado a su natural talento, hizo que muy pronto directores, productores y agencias se fijaran en ella. Su presencia tenía algo difícil de explicar. Un magnetismo silencioso, un aura de dulzura que convivía con una firmeza interior que pocas jóvenes de su edad poseían. La tragedia, sin embargo, no tardó en tocar a su puerta. Durante su adolescencia tardía, Adela enfrentó uno de los golpes más duros de su vida: la muerte de su madre. Esa pérdida cambió por completo su relación con la fama y con su propia identidad. Sin la figura que siempre había guiado sus pasos, Adela se volvió más cautelosa, más reservada, y comenzó a proteger celosamente su vida privada. Esa necesidad de guardar silencio, de no exponer lo íntimo, es precisamente la que, años después, alimentaría el misterio que aún envuelve su nombre. Pese al dolor, la joven entendió que debía continuar y apoyar a sus hermanos, en especial a Alejandro, quien se convirtió en su responsabilidad emocional y moral. Adela, que siempre había sido sensible, desarrolló una fortaleza que la haría destacar en una industria donde no todos logran sobrevivir. Sus primeros pasos en el medio artístico no fueron solo un sueño adolescente, sino una manera de asegurar estabilidad y esperanza para los suyos. A inicios de los años 80, con apenas 15 o 16 años, ya era evidente que su destino estaba lejos de ser común. Televisa la incorporó rápidamente en proyectos juveniles, comerciales y videos musicales, donde su rostro se hizo cada vez más visible. Pero incluso entonces, antes de convertirse en protagonista, Adela ya mostraba una cualidad extraordinaria. Podía transmitir emociones intensas, sin pronunciar una sola palabra. Esa habilidad nacía de su propia historia, de sus pérdidas, de su manera introspectiva de ver el mundo. Durante esos primeros años, Adela desarrolló también una característica que la acompañaría toda su vida: el rechazo absoluto al escándalo. A diferencia de otras figuras emergentes de la época,
Jamás buscó atención mediática innecesaria. Prefería terminar sus grabaciones e irse directamente a su casa, evitar fiestas de la industria, mantener distancia con los periodistas. Su mundo seguía siendo pequeño, familiar, emocionalmente íntimo. Y precisamente esa diferencia la hizo destacar aún más. Mientras otras jóvenes soñaban con fama inmediata, Adela solo quería cumplir, trabajar, encontrar paz y sostener a su familia. La vida, sin embargo, tenía planes mucho más grandes para ella. Planes que la llevarían a convertirse en una de las actrices más queridas y emblemáticas de México, Latinoamérica y los mercados hispanohablantes. La historia de Adela Noriega no puede entenderse sin reconocer el fenómeno que representó su irrupción en la televisión latinoamericana. Tras sus primeros pasos en comerciales y producciones menores, su ascenso fue tan rápido como inevitable. A principios de los años 80, Televisa, en aquel entonces la fábrica más poderosa de estrellas en el mundo hispanohablante, vio en ella algo más que belleza juvenil. Había una fuerza silenciosa en su mirada, una fragilidad que conmovía y una presencia que convertía cada escena en un momento inolvidable. Su primer gran reconocimiento llegó con Principesa, 1984, donde su participación, aunque secundaria, fue suficiente para captar la atención de productores que buscaban nuevos rostros. A los 18 años, Adela ya comenzaba a ser vista como una promesa seria del melodrama. Pero sería su rol en Yesenia, 1908, el que marcaría un antes y un después. Allí mostró una profundidad emocional inesperada para una actriz tan joven. Lágrimas auténticas, silencios que decían más que los diálogos, una sensibilidad dramática que traspasaba la pantalla. El verdadero estrellato llegó con Dulce Desafío, 1988, donde interpretó a Lucero Sandoval, una joven rebelde pero noble que conquistó a toda una generación. Las audiencias no solo se enamoraron de la historia, se enamoraron de ella. La novela fue un éxito rotundo en México y rápidamente se exportó a varios países, convirtiéndola en un fenómeno internacional. Ese fue el momento en que el nombre Adela Noriega empezó a sonar en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y España. Su consagración absoluta llegó en los 90, años considerados la edad dorada de las telenovelas. Fue entonces cuando protagonizó 3 de los proyectos más icónicos de la televisión hispana. Guadalupe, 1993. Grabada en Miami, consolidó su fama fuera de México y la convirtió en una estrella panamericana. Su interpretación de una joven humilde con un destino marcado por el sufrimiento demostró su habilidad para encarnar personajes vulnerables, cercanos y profundamente humanos. María Bonita, 1995. Una historia ambientada en una isla ficticia que le permitió explorar un rol más maduro y apasionado. Su química con Fernando Colunga creó una de las parejas más queridas de la década, El privilegio de amar. 1998. Este proyecto la elevó al estatus de leyenda. Adela interpretó a Luciana Duval, un papel complejo marcado por el dolor, la maternidad, la culpa y la redención. La telenovela se convirtió en un éxito histórico, siendo una de las más vistas en la televisión mexicana. Con cada proyecto, Adela consolidaba una reputación única. No solo era hermosa, talentosa y disciplinada, sino que tenía una capacidad extraordinaria para transmitir emociones puras, sin artificios. Sus escenas de llanto eran consideradas auténticas, sus silencios, poderosos, sus sonrisas, luminosas. Tenía una cualidad que pocas actrices poseen. Lograba que el público se sintiera parte de su historia. A comienzos de los 2000, cuando parecía que Adela estaba en la cima total de su carrera, llegó la oportunidad de protagonizar Amor Real, 2003, una de las producciones de época más ambiciosas de Televisa. Su interpretación de Matilde Peñalver evidenció su madurez actoral. Una mujer atrapada entre el deber y el deseo,
marcada por la intensidad emocional y el romanticismo clásico. La crítica elogió su actuación, y la novela se convirtió en un fenómeno cultural, ganando premios y siendo retransmitida durante años. Pero algo inesperado comenzó a notarse. Adela empezó a desaparecer entre proyecto y proyecto. A diferencia de otras estrellas, nunca daba entrevistas extensas, evitaba los eventos públicos y mantenía una distancia notable con los medios. Su vida privada se convirtió en terreno prohibido. Esta ausencia alimentó especulaciones, rumores y mitos, algunos absurdos y otros persistentes. Sin embargo, quienes trabajaron con ella coincidían en algo. Adela era profesional, puntual, respetuosa y profundamente dedicada. Simplemente necesitaba espacios para respirar, proteger lo que consideraba sagrado, su intimidad. Su última aparición protagónica fue en Fuego en la Sangre, 2008, una producción que marcó el cierre de su trayectoria televisiva, al menos públicamente. Después de esa novela, desapareció del medio. Sin despedidas, sin explicaciones, sin conferencias. Solo silencio. Ese silencio, que durante años generó misterio y curiosidad, fue también la antesala del momento que el mundo hispanohablante vive hoy. El regreso de Adela Noriega a la conversación pública, y la decisión de revelar aspectos de su vida personal que jamás había compartido. Hablar de la vida personal de Adela Noriega es entrar en un territorio marcado por la discreción absoluta. Desde sus primeros éxitos en la televisión, la actriz dejó claro que su corazón, sus afectos y su intimidad no formarían parte del espectáculo. Sin embargo, detrás de ese silencio que ella defendía con firmeza, existieron vínculos, pérdidas profundas y relaciones que influyeron de manera decisiva en su vida. Lo primero que marcó su mundo afectivo fue la muerte de su madre. Padre, doña Amalia, una figura central en su desarrollo emocional. Esa pérdida fue un golpe devastador que Adela raramente mencionó en público. Pero quienes la conocieron de cerca aseguran que aquel dolor la llevó a volverse más reservada. Su familia se convirtió en su único refugio. Su hermana Reina, quien asumió un rol de protección. Y su hermano Alejandro, a quien Adela cuidó con una dedicación casi maternal. Para la actriz, la familia no era un concepto abstracto. Era un cordón vital que la mantenía enraizada cuando la fama amenazaba con consumirlo todo. En cuanto a su vida amorosa, Adela siempre caminó a contracorriente del ambiente artístico. Mientras otras figuras disfrutaban de la exposición mediática, ella evitó cualquier tipo de romance público. Eso no significaba que no hubiera amor en su vida, sino que sabía perfectamente lo que quería proteger. Con los años, surgieron rumores insistentes. Supuestos noviazgos con actores, productores, empresarios. Incluso se especuló sobre historias secretas que la prensa intentó convertir en titulares, pero Adela jamás confirmó nada. Su filosofía era clara. Lo que pertenece al corazón no pertenece al espectáculo. Aún así, varias fuentes cercanas a ella hablaron, en distintas épocas, de una relación larga, profunda y estable, que la marcó durante años. No era un amor juvenil ni pasajero, sino un vínculo sólido, basado en la confianza y la complicidad. Aunque la identidad de esa persona nunca fue revelada, circularon historias sobre un hombre con una vida profesional alejada del medio artístico, alguien que le ofrecía justamente lo que ella necesitaba: tranquilidad, anonimato y una vida sin focos. Pero mientras Adela encontraba consuelo en su intimidad, enfrentó otra tragedia: el fallecimiento de su hermano Alejandro en 2004, debido a un cáncer agresivo. Fue un golpe devastador. Quienes estuvieron a su lado en ese periodo cuentan que su dolor fue indescriptible, y que esa pérdida la llevó a replantearse por completo la relación con la fama y los medios. La actriz, ya reconocida internacionalmente, decidió alejarse aún más del ojo público, limitando sus apariciones y dedicando todo su tiempo a su familia. Este fue el punto de quiebre que, según muchos,
La condujo años después a retirarse definitivamente de la televisión. Durante los años posteriores, su vida se volvió un enigma. ¿Dónde vivía? ¿Con quién estaba? Seguía actuando en privado. Las especulaciones crecían, pero la verdad es que Adela se refugió en un círculo íntimo que siempre respetó su silencio. Vivió entre Estados Unidos y México, en residencias discretas, lejos de los paparazzi y del ruido del espectáculo. Se volvió una mujer más espiritual, más tranquila, dedicada a proyectos personales que nada tenían que ver con las cámaras. También profundizó su relación con un pequeño grupo de amigos que siempre destacaron su calidez humana, su humildad y su sentido del humor. Una faceta desconocida para el público, acostumbrado a verla siempre en papeles dramáticos. Con el paso del tiempo, su nombre dejó de aparecer en los créditos de las telenovelas, pero nunca desapareció del corazón del público. Su ausencia, paradójicamente, aumentó su leyenda. Cada año surgían rumores de su regreso, proyectos, castings, supuestas reuniones con productores. Sin embargo, nada de eso se concretaba. Adela eligió el silencio. Eligió vivir sin presiones, sin invasiones, sin escándalos. Una decisión admirable en una industria que exige visibilidad constante para sobrevivir. Todo este periodo de retiro, de silencio y de reconstrucción personal forma el contexto indispensable para entender lo que está ocurriendo hoy. Adela Noriega, a sus 56 años, rompe el silencio para hablar del tema más delicado de su vida: su pareja actual y su hijo por nacer. La mujer que durante décadas esquivó micrófonos, cámaras y rumores, finalmente decide compartir un fragmento de su verdad. Lo que Adela está por revelar no solo responde a la curiosidad de millones de seguidores, sino que también representa un acto de liberación personal. Después de años de proteger su intimidad con ferocidad, hoy es ella quien decide qué contar, cuándo contarlo y por qué hacerlo. El anuncio que ha conmocionado al mundo hispanohablante no surgió de un rumor ni de una filtración inesperada. Surgió directamente de ella, Adela Noriega, la mujer que guardó silencio durante casi 2 décadas, la actriz que se convirtió en mito por decisión propia, la figura más reservada que jamás haya dado la televisión mexicana. Hoy, a sus 56 años, decide hablar por primera vez de forma abierta sobre el tema más íntimo de su vida, su pareja actual y el hijo que está por llegar. Para entender la magnitud de esta revelación, hay que recordar quién es Adela Noriega. Una estrella que jamás buscó escándalos, que desapareció cuando aún estaba en la cima, que prefirió el anonimato a la gloria instantánea. Durante años, el público especuló: ¿dónde está Adela? ¿Con quién vive? ¿Por qué se alejó tanto? Su silencio no era indiferencia, era una forma de proteger lo que más amaba: su privacidad, sus vínculos, su estabilidad emocional. Por eso, cuando la actriz decide romper ese silencio, el mundo escucha. Según fuentes cercanas a ella, y ahora confirmado por la propia Adela, desde hace varios años mantiene una relación sentimental estable con un hombre alejado por completo de los reflectores. Él no pertenece al medio artístico, no tiene vínculos con productoras ni cadenas televisivas, y precisamente por eso conquistó a Adela. Por la normalidad, por la calma, por la vida sin cámaras que siempre anheló tener. Su relación, descrita como profunda, madura y basada en la confianza, ha sido el soporte emocional de la actriz durante los últimos años. La noticia que nadie esperaba llegó después. Adela Noriega será madre. Sí, a los 56 años, en un capítulo de su vida que parecía cerrado para siempre, la actriz habla abiertamente sobre el hijo que está por nacer. No lo hace para generar polémica, ni para volver a la televisión, ni para alimentar titulares sensacionalistas. Lo hace, según sus propias palabras, porque este es el momento en que se siente libre, fuerte y en paz para compartirlo. La decisión no fue sencilla. Adela sabía que revelar algo tan sagrado significaría volver a estar bajo la mirada pública, pero eligió hacerlo porque este acontecimiento representa un renacimiento personal. Durante años, la actriz cargó con la pérdida de su madre,
el dolor por la muerte de su hermano Alejandro y la presión de una industria que exige exponerlo todo. Hoy por primera vez, siente que puede contar su verdad sin miedo, sin tensión y sin esconderse. Lo más sorprendente no es solo el anuncio, sino la manera en que lo expresa. Con serenidad, con claridad y con una madurez emocional que solo se obtiene después de haber sobrevivido a tantas etapas de luz y sombra. Ella explica que este hijo, lejos de ser una sorpresa tardía, es un deseo profundo que venía construyéndose desde hace tiempo. Habla de él como una bendición, un regalo y una nueva oportunidad para reconstruir lo que la vida le arrebató años atrás. La actriz también deduce, con elegancia, por qué decidió hablar ahora. Reconoce que su silencio alimentó rumores y que ella nunca quiso perjudicar a nadie con su hermetismo. Pero también reconoce que su vida ha cambiado, que hoy tiene un amor sólido, estable y cómplice, y que quiere ofrecerle a su hijo un entorno donde la verdad sea más fuerte que cualquier especulación. El mundo hispanohablante recibió la noticia con incredulidad, emoción y sobre todo cariño. Generaciones enteras crecieron con Adéla Noriega, la joven rebelde de Dulce Desafío, la heroína sufrida de El privilegio de amar, la mujer valiente de Amor real. Hoy, esas mismas generaciones la ven como una figura renacida, una mujer que decidió vivir a su manera y contar su historia cuando se sintió lista. Este capítulo, el más personal de todos, redefine su legado. No solo fue una estrella de telenovelas, fue una mujer coherente con su esencia, que puso límites donde pocos se atreven, que eligió desaparecer para sobrevivir y reaparecer solo cuando el corazón se lo permitió. A su sí. Adéla Noriega no vuelve a la televisión, vuelve a sí misma. Y ahora, el mundo la escucha de nuevo, quizá con más respeto y admiración que nunca.